Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ortega y el día de hoy vamos a tener una clase de lectura en la cual vamos a hablar sobre los géneros literarios, ¿sale? Primero, los géneros literarios se van a dividir en tres, ¿sale? Está el narrativo, el dramático y el didáctico, ¿sale? Y en el caso del narrativo tenemos cuando están en verso y cuando están en prosa. Los que son en verso son la epopeya y en prosa son las leyendas, las novelas y los cuentos. En el caso de los géneros literarios que son dramáticos, son normalmente que llevan mucho diálogo y están la tragedia y el drama. Y en el caso del didáctico es porque está escrito en verso o en prosa y suele ser la fábula, la epístola y el ensayo. Pero tenemos algunos otros. Entonces vamos a ver cómo funcionan algunas características y les voy a poner algunos ejemplos, ¿sale? Entonces, ejemplos de que, en imágenes de que, miren, este libro y ejemplos escritos para que puedan reconocerlos, ¿sale? Solamente vamos a hablar de los que menciona el examen y vamos a ver qué ocurre, ¿sale? Porque no todos estos salen en el examen, hay que tenerlo en cuenta. Primero, ¿qué tipos de preguntas nos pueden hacer sobre los géneros literarios? Número 1, alguna pregunta fáctica o de inferencia. 2, afirmativas o negativas. Y 3, de justificar evidencias. ¿Sí? Hay que tener muy en claro que hay que leer muy bien, nos puede preguntar cuál es el género, bla, bla, bla. Pero hay que leer con mucho cuidado tanto la pregunta como la lectura. Y recordemos que la lectura también es leer el preámbulo, que es una parte chiquitita que está arriba antes de que inicie la lectura, ¿sale? Que normalmente nos va a decir de qué va a tratar, o quién lo escribió, o bla, bla, bla. Alguna información extra. Entonces, empezamos con el ensayo. El ensayo es un género en el cual se desarrolla un tema, ya sea de manera personal y libre, en el cual se habla de una idea o una opinión, ¿sale? O puede ser ambas al mismo tiempo, ¿sale? No tiene una estructura muy rígida y no es necesario tener de que una documentación súper exhaustiva de que aquí están toda mi bibliografía y esto y lo otro, porque en realidad lo que está haciendo es una opinión, como un tipo de crítica, por decirlo de alguna manera, ¿sale? Entonces, algunos libros que son de ensayo, sería por ejemplo ensayo sobre la ceguera, voces de Chernobyl, hay algunos sobre las vacunas ahorita que está todo lo del COVID, etcétera. Y en forma de texto les voy a leer un ensayo, un texto tipo ensayo que podría llegar a, o sea, no viene así en el examen, pero podría ser un tipo de estructura similar a algún texto que podría venir en el examen, ¿sale? Dice, el fenómeno del calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. ¿En qué consiste dicho fenómeno y por qué es grave? Se trata del aumento de la temperatura media en todo el planeta. Esto incluye a la atmósfera terrestre y la de los océanos. Existen datos científicos suficientes que demuestran que la temperatura está aumentando y que lo más grave, el resultado de este aumento, es el hombre y sus múltiples actividades que solo han deteriorado el medio ambiente. El cambio climático y el efecto invernadero no son consecuencia de la naturaleza. Es el resultado de la actividad del ser humano destruyendo, precisamente, a esa naturaleza. Mientras todo este panorama continúe, no se prestará la debida atención al calentamiento global y a sus múltiples consecuencias en el medio ambiente. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto es un ensayo? Bueno, porque nos está dando información acerca del calentamiento global, el medio ambiente y todo, pero además nos está dando una opinión, ¿sí? Aquí en el último párrafo dice que mientras todo esto continúe, no se va a prestar atención al calentamiento global y sus consecuencias, ¿no? Entonces nos está diciendo, el calentamiento global es malo, muy malo, ¿sale? ¿Y por qué es malo? No, pues que los humanos y todo esto, ¿no? Entonces es una opinión, ¿sí? Nos está dando un punto de vista desde esta idea de qué es el calentamiento global, porque podría ser algo más informativo sobre el calentamiento global, pero sería más enfocado a los científicos, diciéndonos de que cómo funciona, qué es, qué gases hay, bla, bla, bla. Pero no, está hablando directamente desde su opinión, ¿sale? Entonces por eso es un ensayo. Vamos a ver otro género literario distinto, que sería la memoria. La memoria es un tipo de narración que está escrita en prosa, es de no ficción y el autor habla acerca de su vida, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como una autobiografía, ¿sí? Entre algunos de los libros autobiográficos que existen está, por ejemplo, Yo soy Malala, que es
algo muy famosísimo. Y, por ejemplo, está Prohibido Nacer, de Trevor Noah, ¿sale? Entonces, tenemos distintos enfoques sobre cómo ellos crecieron, bla, bla, bla. Y en forma de texto sería el siguiente. Mi gobierno me mandaba a México, lleno de esa pesadumbre mortal producida por tantos dolores y desorden. Llegué en el año 1940 a respirar en la meseta de Anahuac lo que Alfonso Reyes ponderaba como la región más transparente del aire. México, con su nopal y su serpiente. México florido y espinudo, seco y huracanado, violento de dibujo y de color, violento de erupción y creación. Me cubrió con su sortilegio y su luz sorpresiva. Lo recorrí por años enteros de mercado a mercado, porque México está en los mercados. No está en las guturales canciones de las películas ni en la falsa charrería de bigote y pistola. México es una tierra de pañolones color carmín y turquesa fosforescente. México es una tierra de vasijas y cántaros y de frutas partidas bajo un enjambre de insectos. México es un campo infinito de magueyes de tinte azul acero y corona de espinas amarillas. Esto es un recuerdo que nos está contando el autor del texto y que está hablando desde su perspectiva de cómo lo vivió. Entonces empieza a hablar sobre que mi gobierno me mandaba, de que lo recorrió por años. Entonces está haciendo una narración de cómo ha vivido las cosas, a pesar de que también añade esta parte descriptiva de los lugares, ¿no? De que cómo es México, cómo lo vivió, bla, bla, bla. Entonces es muy importante tener en cuenta que la memoria es desde uno mismo y es un recuerdo, una narración de algo que a mí me pasó. ¿Sale? Veamos otro género literario. La crónica. ¿Qué pasa con la crónica? Bueno, pues recopila algunos hechos narrados en un orden temporal, ¿sí? Siempre va en orden. De que primero pasó esto y luego esto y luego esto, ¿sale? Y está narrada por testigos que lo vieron, que lo presenciaron, que estuvieron ahí, ¿sale? Y puede ser en primera o en tercera persona. Es decir, lo puedo narrar yo desde lo que yo viví o lo puede narrar alguien más desde cómo lo vio y cómo vio que yo viví las cosas, ¿no? Por ejemplo. O puedo yo contarles de que, yo en la calle vi que a una señora, bla, bla, bla. Entonces, eso también sería una narración, ¿sí? Aunque no es personal, es en tercera persona porque estoy contándoles qué le pasó a alguien más, pero que yo lo presencié, ¿sí? Por eso dice testigos presenciales, ¿sí? En este caso, pues, algunas crónicas famosas son las de Gabriel García Márquez, está el relato de un náufrago, pero también está una famosísima que es Crónica de una muerte anunciada, ¿sale? Entonces vamos a ver el texto, cómo se ve, qué elementos tiene. El 11 de octubre del año de 1492, tras la puesta del sol, la carabela llamada La Pinta iba avanzando unas 12 millas cada hora. Siendo las 10 de la noche del mismo día, el almirante ya había visto en el horizonte algo que parecía fuego, pero era tan poca la visibilidad que apenas y se podía distinguir. Llamaron a Pedro Gutiérrez, de profesión repostero, para que diera su punto de vista sobre esto, a lo que dijo que efectivamente parecía luz de una fogata. En ese momento, el almirante Cristóbal Colón ordenó que se montara guardia ininterrumpida y durante el tiempo que fuese necesario hasta que se divisara tierra, prometiendo a quien fuera el primero en verla que le daría un jubón de seda, aparte de los otros regalos que los reyes ya habían prometido. A las 2 de la mañana del día siguiente, la Pinta divisó tierra e informó de inmediato al almirante. Fue el marinero Rodrigo de Triana quien dio el tan esperado grito de ¡Tierra! ¡Tierra a la vista!, que estaba a escasas 2 leguas de distancia. En ese momento, amainaron las velas e iniciaron el desembarco. Era viernes cuando desembarcaron en la isla que en el idioma de los nativos se llamaba Guanahani. Bueno, en este caso tenemos muy claro que está narrando una secuencia de hechos, porque empieza de que el 11 de octubre y luego la puesta de sol, cómo avanzó y luego que se hicieron las 10 de la noche y luego que pasó al día siguiente, porque aquí menciona de que a las 2 de la mañana del día siguiente, entonces nos está narrando todo en el orden en el que fue ocurriendo, ¿sí? Y sí, es una narración, ¿sí? Nos está contando como que de una manera un poquito dinámica, por decirlo de alguna manera, el cómo ocurrió esta parte de que descubrieron, ¿no? América, por decirlo de alguna manera. Entonces, está bien observar
que habla desde un tercero, ¿sí? No está una sola persona diciéndome, ay, yo vi tierra, o yo el almirante Cristóbal Colón. No, es un tercero que está narrando de que, y entonces le dijeron al almirante, y luego llamaron a fulanito, y luego se hizo esto otro. Entonces, eso es lo que nos hace darnos cuenta que tenemos un testigo presencial, ¿sí? Y así sería el formato de crónica para nuestro examen. Veamos otro género literario. El cuento. El cuento es muy fácil de reconocer. A veces se nos dificulta porque un cuento largo se parece mucho a una novela corta. Entonces, nada más hay que tener muy en cuenta que normalmente cuando la respuesta de qué tipo de género es sea un cuento, normalmente no está la novela en la misma pregunta, o sea, en las opciones, porque pueden ser muy similares, ¿sale? Entonces, el cuento es una narración corta, breve, se suele basar en hechos, ya sean reales o ficticios. Tiene un grupo de personajes, suelen ser muy poquitos, y tiene un argumento muy simple. Es decir, el problema de lo que va a ocurrir y cómo se va a desarrollar suele ser algo muy sencillo. Aunque hay variaciones, como en todo, ¿sale? Los cuentos, ya dependen mucho de su autor y de nuevo puede haber cuentos que sean un poco más largos, que se sienten casi como una novela corta. En el caso de los cuentos, existen muchos autores muy famosos. Por ejemplo, los cuentos de miedo son los más comunes de que, ay, a mí me gustan los cuentos que dan miedo. Bueno, pues está Edgar Allan Poe. El Cuervo es un cuento, aunque parece una novela porque tiene varias páginas, pero está cortito en cuanto a extensión. Y están los cuentos de Lovecraft y también están los de Isaac Asimov. Los de Asimov son cuentos de ciencia ficción, entonces esos no son tanto de miedo, a menos de que les dé miedo el futuro y la tecnología y la revolución tecnológica y esas cosas. Pero eso ya depende de cada quien, ¿no? Hay cuentos de todo tipo, eso ya lo pueden ver en lo particular. Y en el caso de texto, tendríamos este pequeñito, ¿no? Que dice, había una hoja de papel sobre una mesa, junto a otras hojas iguales a ella, cuando una pluma bañada en negrísima tinta la manchó completa y la llenó de palabras. ¿No podrías haberme ahorrado esta humillación?, dijo enojada la hoja de papel a la tinta. Tu negro infernal me ha arruinado para siempre. No te he ensuciado, repuso la tinta. Te he vestido de palabras, desde ahora ya no eres una hoja de papel, sino un mensaje. Custodias el pensamiento del hombre. Te has convertido en algo precioso. En ese momento, alguien que estaba ordenando el despacho vio aquellas hojas esparcidas y las juntó para arrojarlas al fuego. Sin embargo, reparó en la hoja sucia de tinta y la devolvió a su lugar porque llevaba bien visible el mensaje de la palabra. Luego arrojó el resto al fuego. En este caso, tenemos personajes que normalmente no hablan. Entonces, con eso podemos darnos cuenta de que va a ser un cuento, porque pues es una hoja y la pluma y así. Y casi siempre los cuentos llevan un diálogo, ¿sí? Los personajes platican y la estructura del cuento es algo muy común. Tiene un inicio, un desarrollo y un final. En el inicio, en este caso, nos narra cómo están las hojas en la mesa. El problema viene cuando la pluma mancha la hoja y el final es cuando tiran el resto de hojas al fuego, excepto a esa que tenía la manchita de tinta, que en realidad era un mensaje, ¿no? Entonces, esta característica de que es autoconclusivo el texto, es decir, que no está cortado, está completo el cuento, nos va a decir, mira, este es un cuento, no puede ser una novela porque la novela tiene que ser más larga de extensión. Entonces, con ello también podemos hacer la diferencia entre el cuento y la novela. Vamos a ver otro género literario. El drama. El drama es una obra de teatro y ya está, ¿sale? Se da la interpretación de forma teatral, ¿sí? Y son puros diálogos, muchos diálogos. También está esta parte muy importante en el teatro, que son las acotaciones, que vienen entre paréntesis y nos dice qué es lo que va a hacer
el personaje, de que respira profundo o mira con intensidad o cosas de ese estilo, ¿no? Que nos va a dar una acción que tiene que realizar, no necesariamente algo que tiene que decir, o algún sentimiento que tiene que poner en esta parte de cómo lo habla, ¿no? Hay muchas obras de teatro, muchos textos dramáticos. Entre ellos, por ejemplo, pues están las obras de Shakespeare, por ejemplo, Romeo y Julieta, que es muy famosísimo, pero en general Shakespeare escribía este teatro. Y los griegos tenían muchísimas obras de drama, ¿no? De que está Eurípides, que escribió, por ejemplo, Medea. Medea es una obra increíble, pero hay muchas otras, de que la Ilíada y la Odisea, ¿sale? Tienen estas partes de que son puro diálogo, porque en realidad eh, los griegos comunicaban historias de forma oral, no estaban escritas. Entonces, siempre eran interpretaciones teatrales, el cómo se hacían, cómo se comunicaban, y por ello hay mucho diálogo, ¿sale? Por ello. Y algunas obras de drama más actuales sería, por ejemplo, Harry Potter y el legado maldito, que sé que no se habla de eso, así que podemos omitir que está ahí, ¿sale? Pero, por si a alguien le interesa el dato, ¿no? Y vamos a ver el ejemplo, ¿no? De que los que habitan las profundidades de la tierra conozcan que los amas, que los que viven aún, en vez de tu amor, sientan tu implacable odio. Consuma la venganza y no temas, vierte la sangre del mal que aquí reina, mata al asesino de tu padre. Vengo acá no por mi gusto. Me ha hecho llamar un mensajero. Dice que ciertos extranjeros nos traen una noticia no de desear, de que Orestes ha muerto. Otra pesadumbre para esta casa ya herida y desgarrada por el infortunio tras la primera muerte. Pero, ¿será verdad? ¿No serán mujeriles fantasías que nacen, vuelan y desaparecen? Vanas ilusiones. ¿Tú qué me dices para hacer luz en mi mente? Cierto que oímos la noticia. Entra mejor y pregunta directamente a los extranjeros. Un mensaje debe ser comprobado por el destinatario mismo. En este caso, aquí tenemos nuestros personajes, ¿no? Y tenemos nuestras acotaciones, por ejemplo, el corifeo, sale de Egisto, bla, bla, bla. Y entonces con ello podemos darnos cuenta de que es un texto dramático, ¿sale? Dramático no significa que vaya a haber de que peleas y riñas y cosas de ese estilo. Dramático significa que es una obra de teatro. Y ya, ¿sale? Porque puede que sea algo chistoso, bla, 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 porque hay dramas que son comedias. Entonces hay que tenerlo también presente. Vamos a ver algo más. La epístola. ¿Qué pasa con la epístola? La epístola son cartas, tal cual, cartas. Es un compilado de cartas que van a narrar una historia. Normalmente van a tener esa parte de que a quien corresponda, mi querido, bla, 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 mi estimado, bla, bla, bla. ¿Sí? Siempre va a venir esta parte de la narración de carta. Y hay algunas veces que cuando son novelas, que son epístolas, que son novelas epistolares, vienen las cartas completas de que a fulanito de tal, con fecha, firmadas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos libros, por ejemplo, Drácula, que tiene cartas, también tiene fragmentos de diario y tiene fragmentos de periódico, de noticias. Y está La Tregua. La Tregua es un diario, entonces en realidad se siente como si fueran cartas uno tras otro porque viene con fecha, le habla directamente a Avellaneda, etcétera. Hay algunos libros que poseen cartas. Por ejemplo, Las ventajas de ser invisible tiene cartas pequeñas que Charlie le narra a un amigo que no conoce. Así inicia la historia y así termina. Y hay algunas historias que parecen que son cartas porque viene la fecha, pero en realidad no son cartas. Suelen ser, por ejemplo, entrevistas. En el caso de Nefando, ¿no? De Mónica Ojeda. Que parece que es una carta, pero en realidad son muchos personajes, es una novela que está narrado por distintos personajes y viene fechado porque viene siendo una serie de entrevistas y de narraciones y para llevar una secuencia, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta que esto de las cartas tiene normalmente ese inicio de mi querido, algo, mi estimado, bla, 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 ¿sale? Entonces vamos a ver el ejemplo. El ejemplo de texto sería este. Mi querido hijo Emanuel, desde hacía tiempo que sentía la necesidad de felicitarte y aconsejarte, a ti y a tu esposa que se acaban de casar. Hoy empieza una nueva vida juntos como pareja y como familia.
por cuyo motivo tendrán nuevos retos y responsabilidades que tendrán que compartir, teniendo que soportar momentos dichosos y momentos agrios, que es lo que es el matrimonio. Pero sé que sabrán salir adelante trabajando juntos, unidos como la familia que recién acaban de formar. Les saludo a los dos, a ti querido hijo Manuel y a ti querida nuera, o mejor dicho, mi nueva hija Karina, y les deseo que sean felices y dichosos. Entonces aquí observamos que habla de que mi querido hijo y que está haciéndole una carta, saluda, habla de algo y al final se despide, ¿no? De que les deseo que sean felices y dichosos. Entonces, esto es lo que va a componer la parte epistolar, ¿va? No es muy común que pregunten por las epístolas, pero para que lo tengan en cuenta, si en algún momento preguntan de que, ay, género literario, conformado por cartas, pues la epístola, ¿va? Después tenemos la fábula. Yo sé que todos, todos conocemos las fábulas porque nos las han contado de niños o hemos visto que algún libro o bla, 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 ¿no? En el caso de las fábulas, suelen ser de animales que hablan, tiene alguna enseñanza, que sería la moraleja, y suele estar escrita en verso o en prosa. Hay algunas fábulas que riman, ¿no? Y que se siente como que raro cuando las leemos porque es como que, ay, ¿por qué rima? Pero es normal, ¿no? Tiene esta narración específica que hace que sea muy fácil de comprender y normalmente se les cuenta a los niños para poder darles esta moraleja, ¿no? Entonces nosotros solemos conocer muchísimas de que la gallina de los huevos de oro, la tortuga y la liebre, etcétera, y hay muchísimas más, ¿no? Entonces, por ejemplo, las comunes son las fábulas de Esopo y vamos a ver un ejemplo escrito. Dice: una vez, al llegar el invierno, una cigarra que estaba muerta de hambre se acercó a la puerta de un hormiguero pidiendo comida. A su pedido respondieron las hormigas, haciendo la siguiente pregunta: ¿por qué durante el verano no hiciste tu reserva de alimentos como lo hicimos nosotras? La cigarra respondió: estuve cantando alegremente todo el tiempo y disfrutando el verano plenamente. Si hubiera sabido lo duro que es el invierno. Las hormigas le dijeron: mientras nosotras trabajábamos duro durante el verano para tener las provisiones y poder pasar el invierno, tú disfrutabas y perdías el tiempo. Así que ahora sigue bailando. Pero las hormigas sintieron pena por la situación y entendieron que la cigarra había aprendido la lección. Entonces, finalmente compartieron con ella su alimento. Moraleja: quien quiere pasar bien el invierno, mientras es joven, debe aprovechar el tiempo. ¿Sale? Entonces, si ustedes conocen alguna otra fábula, la pueden compartir en los comentarios y así estaremos muy felices de leer fábulas. Las fábulas a mí me gustan mucho porque dan esta parte de las moralejas y normalmente, sí, son animales que hablan y no necesariamente tiene que decir moraleja, ¿saben? A veces, esta parte de la enseñanza, es un extra y sí suele venir escrito, pero no suele decir de qué moraleja, solo la enseñanza como extra, ¿no? Y hay algunos videos en YouTube que pueden consumir sobre cuentos que tienen moraleja, que en realidad no son fábulas, pero les dan esta parte de moraleja para que se sientan como que sí, que serían los videos de Destripando la Historia. Al final dicen de que, moraleja, no vas a salir con un extraño, o moraleja, un espejo puede ser muy peligroso y cosas de ese estilo. Y en realidad nos están narrando un cuento y al final le agregan la moraleja de forma chistosa para que asemeje a una fábula, ¿sale? Porque normalmente la fábula y el cuento van como un poquito de la mano, solo que, claro, la diferencia entre el cuento y la fábula es que la fábula va a tener esta parte de la enseñanza, ¿sale? Entonces vamos a ver otro, el último género literario, ¿sí? Es el poema. Los poemas se suelen escribir en verso, hay características en los poemas que conocemos mucho, que sería la rima, el ritmo, ¿sí? El metro, etcétera, que son cosas que nosotros solemos usar, por ejemplo, de que, ¿qué tipo de rima es? No, pues que asonante, consonante, bla, bla, bla. ¿Cuántas sílabas tiene cada una de las estrofas o de los versos? Entonces, están diseñadas de cierta manera, pero
Los poemas también tienen mucha libertad. Entonces, en ocasiones están escritos en prosa o en emojis. Actualmente hay mucha variedad en la parte de poemas, pero normalmente los del examen sí están en verso, separados por estrofas y usualmente tienen un tipo de rima específico, ¿va? Mis ejemplos de libros de poesía serían el típico, clasiquísimo 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. También, aunque ustedes no lo crean, La Divina Comedia es un poema muy largo, pero es un poema. Algo más actual sería El Sol y sus Flores de Rupi Kaur. Y pues hay compilaciones de autores, ¿no? De, por ejemplo, Alejandra Pizarnik tiene su compilación de poesía completa, ¿no? Y es algo muy usual que tengan compilaciones de poesía, porque normalmente no hay libros que sean poesía completamente, ¿sí? Sí, está el caso de la Divina Comedia, pero no es lo usual. Normalmente son antologías, ¿no? De que, y, por ejemplo, Benedetti tiene sus antologías que se llaman inventarios, etcétera. Y para el caso del texto, les traje uno que me gustó mucho, de un poeta cubano, que se llama Nicolás Guillén, que dice a veces, ¿no? Entonces dice, a veces tengo ganas de ser un cursi, para decir, la amo a usted con locura. A veces tengo ganas de ser un tonto, para gritar, la quiero tanto. A veces tengo ganas de ser un niño, para llorar acurrucado en su seno. A veces tengo ganas de estar muerto, para sentir, bajo la tierra húmeda de mis jugos, que me crece una flor rompiéndome el pecho. Una flor y decir, esta flor para usted, ¿no? Entonces, normalmente están escritos de esta manera, que cada uno de los renglones sería uno de los versos y luego se separan como en párrafos y cada uno de estos sería una estrofa, ¿no? Y entonces hay algunas relaciones que existen entre los finales de los versos, pueden ser directos, de que el primero y el segundo se relacionan, o el primero y el tercero, o el primero y el cuarto, ¿sí? Que son lo que nos habían enseñado en la escuela de que tiene una rima ABBA o ABAB o cosas así, ¿no? Entonces, pues, esos son mis ejemplos de géneros literarios. Y eso sería todo. Yo sé que este tema fue un poquito más teórico, de que explicativo de qué son y cómo están, y que no tuvimos ejemplos prácticos de preguntas como tal, pero es que yo considero que es muy importante que puedan identificar los diferentes tipos de textos primero, y luego las ideas principales, y luego los géneros literarios, ¿no? Porque los géneros literarios están encasillados en el tipo de texto narrativo. Entonces, es importante saber en qué momento voy a descartar por completo los géneros literarios de mis opciones, en qué momento sí los necesito y ya ustedes practicando van a poder utilizar esta información, ¿sale? Para practicar pueden utilizar nuestros exámenes de simulación. Tenemos un paquete de 10 exámenes que está muy completo, pero también tenemos cursos en línea, presenciales y a distancia, entonces pueden preguntar en redes sociales al respecto de nuestros cursos, alguna promoción que tengamos vigente, etcétera. Y nosotros vamos a estar aquí para apoyarlos. Yo espero que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase.